Imagínate ser la historia o película más amada de una franquicia y aún así ser la que tiene el peor agujero de trama de toda la saga. Pero vamos, ¿esto es culpa de la película? No realmente, porque el material original, o sea el libro, tiene este mismo fallo. Pero dejando fuera eso, El prisionero de Azkaban es la película que todos te van a decir que es la mejor de la saga. ¿Y esto es cierto? Respuesta corta, sí, pero si te soy sincero, a mi parecer también está sobrevalorada. Esto es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La película comienza, como ya es costumbre, con el logo de Warner, esta vez en completa oscuridad, porque es la película que ya comienza a poner complejidad y oscuridad a todo, sobre todo a los personajes, pues dejamos atrás los colores cálidos para pasar a colores más fríos o azules, esto por mano de Alfonso Cuarón, que si me preguntas a mí, me gusta mucho más este tono que el tono cálido de las primeras dos. Antes de continuar te pido que si quieres que continúe con la saga, tenemos que llegar a la meta de 35 likes en las primeras 48 horas de publicar el video. Ahora vemos a Harry en su cuarto, quien está estudiando el hechizo del humus, que tiene la función de alumbrar el lugar en donde está, y me gusta mucho que el título esté completamente iluminado por el hechizo, porque justo esta película utilizará mucho los hechizos de luz. Así es que de una vez Cuarón nos iba adelantando lo que iba a ser el mensaje más importante de la película: la luz en medio de la oscuridad. Al siguiente día llegaría la visita de tía March, hermana de Vernon, una señora que es igual de pesada que su tío. Harry le pide a Vernon que le firme un permiso para la escuela, y él lo hará con la condición que se comporte con la visita. Pero vaya, esto sería una tarea titánica, porque March no hace otra cosa más que molestarlo, y Harry lo tolera pues está acostumbrado a esto. El problema sería que a March se le ocurre la genial idea de hablar pestes de sus padres. Esto es lo único que Harry no tolera, y comienza a literalmente inflar como un globo a su tía, al punto que aunque Vernon lo intenta detener, no lo logra y se va volando por las calles. Harry sabe lo que le espera, así es que sube a su habitación a empacar sus cosas para irse de esa casa, y me gusta mucho que se le haga un zoom o acercamiento a la foto de los papás de Harry, pues al final de cuentas la causa de todo el problema fue por defenderlos. Vernon lo detiene y le exige que desinfle a March. Harry lo amenaza con su varita. Ok, eso sonó bastante mal. Vernon le dice que sabe que no puede hacer magia fuera de Hogwarts, ya que si lo hace, lo expulsan y él no vivirá ahí. Esto no le importa a Harry, pues para él es mejor la calle, así es que se va y después de un rato se sienta en la banqueta y a lo lejos mira a un perro completamente negro. Esto lo alarma y le apunta con la varita, pero cae cuando este le ladra y aparece de la nada un autobús, el autobús noctámbulo. Antes de continuar me gustaría dar un detalle que no se menciona dentro de la película, y es que a partir de esta, muchas explicaciones de los libros son completamente omitidas, y vamos desde detalles pequeños hasta los detalles más importantes. Hablando de esta escena, la razón por la que aparece el autobús noctámbulo, al menos a lo que recuerdo del libro, es porque Harry al alzar su mano con su varita fue como hacerle la parada al autobús. Sé que es un detalle pequeño, pero como les digo, conforme vamos avanzando, este tipo de cosas que necesitan ser explicadas simplemente se dan por hecho. El cacharpo del autobús es Stan Shonpike, que debo decir que me encanta la interacción que tiene con Harry. Ya cuando ingresa al autobús y dice que quiere ir al caldero chorreante, vemos una de las mejores ediciones de Cuarón, la cabecita esta. ¡Pasadera de viernes! ¡Abróchense los cinturones porque estaremos muy meneados! Y no encuentro palabras del por qué me gusta demasiado esta escena. De hecho, no sé ustedes, pero cuando conozco a alguien que en su vida ha visto Harry Potter y quiero introducirlo a la saga, le digo que vea esta película. Porque apenas en los 10 minutos tenemos esta escena en donde mientras el conductor maneja tal cual camionero de Destino Final, Harry ve una nota del periódico con la cara en grande de un hombre al que le contaron un buen chiste. Esta persona escapó de Azkaban, la prisión de máxima seguridad del mundo mágico. Harry no tiene idea de quién es y Stan le explica que es Sirius Black, un asesino y fiel partidario de ustedes saben quién. Lo curioso de él es que nadie sabe cómo es que escapó de Azkaban, porque es el primero en lograrlo. Y creo que no le costaba nada a Cuarón meter unos pocos diálogos para darnos más contexto de por qué es tan peligroso, porque sí, es un mauriciador de gente, pero en el mundo mágico hay muchos de esos. Yo creo que no le costaba nada el poner por qué lo mandaron a Azkaban. Pero bueno, para los que no saben, lo que yo recuerdo es que aparentemente acabó con la vida de 13 personas, 12 muggles y un mago. Es por eso que en la quinta película dicen que es un mauriciador en masa. Otro detalle aparte que tal vez no era tan necesario meter, pero pues me gustaría mencionarlo, es que en el libro nos explican que el Ministerio de Magia trabaja en conjunto con los políticos muggles, más exactamente con uno solo.
No es como que se vean a diario o vayan a desayunos juntos, no, sino que cuando sucedieron los acontecimientos de ustedes saben quién, trabajaron en conjunto para advertirle a los Muggles, pues ellos también estaban desapareciendo. Lo mismo ahora con Sirius Black, pues a los Muggles sí se les dijo que era un mauriciador, pero obviamente en vez de decir que es un mago, dan la noticia que es peligroso y va armado con un revólver. Tengo que decir que cuando leí esto, de verdad me sorprendió porque no tenía ni idea que el ministerio trabajaba cuando era necesario con el político Muggle en turno. No sé si esto era necesario meterlo en la película, pero hey, hubiera sido un gran detalle. En fin, Harry llega al caldero chorriante y es recibido por el ministro de magia, Cornelius Fudge. Sí, el que se llevó a Hagrid en la película pasada. Él le dice que todo está bien, que desinflaron a su tía y le borraron la memoria. Además de que todas sus cosas, incluyendo al pichón, ya están ahí. Esto a Harry lo saca de onda porque sabe que rompió las reglas. Y Cornelius le dice que no lo va a enviar a Azkaban por inflar a su tía, porque sería muy arriesgado por el tema de Sirius Black. Harry le pregunta qué tiene que ver eso con él, pero Cornelius nomás le da el avión. Y siempre me voy a preguntar cómo es que a Hedwig no le dio un infarto. Primero el tren, y ahora por este libro que si lo abres sin acariciarle el lomo, te quiere comer todo. Que volvemos a lo mismo, que Hogwarts no puede ser considerado el lugar más seguro del mundo, si es que a los alumnos les encargas estos libros, que al mínimo descuido ya te zafaron un trozo del brazo. Por cierto, dice mi mamá, yo la verdad no tengo recuerdo de esto, pero según ella, cuando yo era niño, siempre repetía esta escena porque me daba mucha risa. Yo no tengo recuerdo de eso, pero le creo. Harry pretende ir a desayunar y se encuentra con Ron y Hermione, que están discutiendo porque el gato de Hermione, Crookshanks, está incomodando a su rata. Aquí Ron le cuenta que sus padres y él fueron de viaje a Egipto, y hasta salieron en el periódico. Esto, para los que hayan leído el libro, sabrán que es un punto clave. Sin embargo, aquí en la película es nomás un dato X. Pero bueno, ya hablaré de eso cuando sea el momento. Aquí mismo, Arthur Weasley le pide encarecidamente a Harry que no vaya en búsqueda de Sirius Black. Y pues Harry le dice algo bastante lógico. ¿Por qué buscaría a alguien que me quiere matar? Y ahora una de las escenas que por mínimo debe estar en el top de mejores escenas de toda la saga. Ya están en el expreso de Hogwarts, solo que no es un día soleado sino un día completamente lluvioso. Ellos entran a un vagón junto con el profesor Lupin, el nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras, solo que ahora está completamente dormido. Harry aprovecha esto para contarle a sus amigos todo lo que sabe de Sirius, ya que según lo que le contó el señor Weasley, él va en busca de él por los rumores que fue un leal a ustedes saben quién. Cuando de un momento a otro el tren se detiene, las luces comienzan a apagarse y a lo lejos, en primera persona, vemos como alguien se dirige al tren y cuando sube, todo se comienza a congelar. Entonces un espectro con mano huesuda abre la puerta sin siquiera tocarla. Y no sé ustedes, pero al menos aquí en LATAM tenemos la cultura de las leyendas populares. Y yo cuando era niño no podía evitar relacionar al Dementor con la Llorona o con otros espectros que según los abuelos los ven y cuando los miran con detalle se dan cuenta que no tienen piernas. Tal vez sea por eso que estas cosas me daban tanto miedo de niño. Esta cosa pone su mirada en Harry y comienza a succionarlo. Y no de la forma bonita. Y está a punto de darle el beso del Dementor. Pero el profesor Lupin se despierta y lo saca usando el hechizo Patronus, que literalmente es pura luz. Esto es demasiado para Harry, que no puede evitar desmayarse, no sin antes escuchar un grito de una mujer que dice su nombre. Ok, como muchos saben, la misma escritora de Harry Potter, JK, ha declarado que los dementores son la viva representación de la depresión, porque estas criaturas se apoderan de todos tus recuerdos felices para que solo te quedes con los recuerdos tristes, tal cual lo hace la depresión. Pero eso es algo que ustedes ya sabían. Ahora, esto tómenlo con pinzas porque voy a dar mi opinión de otra cosa de los dementores, y es que desde mi punto de vista, ellos son capaces de llegar hasta el inconsciente. Pero para esto también me voy a apoyar un poco del libro, y aquí espero explicar las cosas de forma que queden claras. Para esto, tengo que primero explicar de manera rápida unos conceptos de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. En primera instancia tenemos la primera tópica de Freud. Este es un modelo que divide la mente en tres niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente es todo aquello de lo que estamos enterados en un momento dado, como nuestros pensamientos, emociones y percepciones presentes. El preconsciente contiene información que no está en nuestra conciencia ahora mismo, pero que podemos recordar fácilmente cuando queremos, como por ejemplo el nombre de un amigo o qué comimos ayer. El inconsciente, en cambio, es la parte más profunda de nuestra mente, en el que se almacenan deseos, recuerdos y emociones que no podemos acceder directamente porque han sido reprimidos o resultan dolorosos o conflictivos para nosotros, aunque no estén
presentes en la conciencia, estos contenidos inconscientes pueden influir mucho en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Aquí es donde voy a explicar otro nuevo concepto, las huellas némicas. Las huellas némicas son las impresiones o marcas que dejan en nuestro inconsciente las experiencias que hemos vivido, especialmente aquellas que han sido muy intensas o traumáticas. No siempre se convierten en recuerdos claros, a veces permanecen como sensaciones, emociones o impulsos que influyen en nuestro comportamiento sin que sepamos por qué. Por ejemplo, una experiencia dolorosa que no recordamos conscientemente puede manifestarse en miedo irracional, en sueños o en ciertos comportamientos repetitivos. Estas manifestaciones son señales de que una huella anémica está activa en nuestro inconsciente. ¿Esto qué tiene que ver con Harry? Bueno, pues en la peli escucha que una mujer grita su nombre, pero en el libro es aún más intensa esta escena y a continuación les presento un fragmento. Un frío intenso se extendió por encima de todos. Harry fue consciente del aire que retenía en el pecho. El frío penetró más allá de su piel, le penetró en el pecho, en el corazón. Los ojos de Harry se quedaron en blanco, no podía ver nada, se ahogaba de frío. Oyó correr agua, algo lo arrastraba hacia abajo y el rugido del agua se hacía más fuerte. Y entonces, a lo lejos, oyó unos aterrorizados gritos de súplica. Quería ayudar a quien fuera. Intentó mover los brazos, pero no pudo. Una niebla espesa y blanca lo rodeaba y también estaba dentro de él. Este momento puede interpretarse desde el psicoanálisis como la activación de una huella anémica inconsciente. Aunque Harry realmente no tiene un recuerdo consciente del asesinato de sus padres, pues apenas era un bebé, su mente guarda una impresión emocional muy profunda de ese trauma. Esa impresión no es un recuerdo claro, sino una marca emocional y sensorial que puede emerger en forma de sensaciones, imágenes o sonidos. Aquí es importante precisar que estas huellas suelen ser huellas némicas no ligadas. Esto, en pocas palabras, significa que no están organizadas como un recuerdo completo y coherente que Harry pueda contar o extender con palabras. En cambio, se manifiestan como fragmentos dispersos, sonidos, emociones, sensaciones físicas, sin un contexto claro ni narrativo. Cuando Harry escucha esos gritos y siente la inmovilidad y la niebla dentro de él, está reviviendo justamente esa huella anémica no ligada, un rastro emocional y sensorial muy antiguo y profundo, que quedó grabado en su inconsciente cuando era un bebé y que su mente no pudo transformar en un recuerdo narrativo. Por eso, esa experiencia no es algo que Harry pueda controlar o comprender conscientemente, pero tiene un efecto intenso y real en su cuerpo y mente. La escena además nos hace ver cómo es que los dementores, además de tener acceso a los recuerdos felices conscientes, también tienen acceso a los traumas tempranos que no fueron procesados ni recordados de manera consciente. Así, de esta forma, el ataque del dementor representa no solo un peligro externo, sino también un encuentro con ese dolor profundo y reprimido que había en el inconsciente de Harry, revelando la carga emocional que llega consigo sin poderla expresar con palabras. Y algo que me gusta, al menos en el libro, es cómo poco a poco, con cada encuentro con un dementor o un Boggart, Harry se da cuenta que la mujer que grita realmente es su madre. Pero muy probablemente lo retome más adelante. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de esto? Y si es que ya habían leído o escuchado esta explicación en algún otro lado. Harry despierta después de un rato y es auxiliado por el profesor Lupin, que le da un chocolate, que para los que no sepan, los chocolates son el remedio perfecto para después de ser atacado por un dementor. Harry obviamente está desconcertado y Lupin le explica que esa cosa era un dementor, un guardia de Azkaban que estaba en busca de Sirius Black. Después de que se va, Harry le pregunta a sus amigos si ellos gritaron, pero en efecto, nadie estaba gritando. Ahora estamos en el banquete de bienvenida, que, comentario aparte, otra de las cosas añadidas por Cuarón que me gustó mucho fue el coro dirigido por el profesor Flitwick, que no está en el libro, pero vaya, este es un detalle que incluso se retomó en una escena eliminada del Príncipe Mestizo. Como de costumbre tenemos anuncios parroquiales. El primero es el anuncio del nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras, el profesor R.J. Lupin. Además que a partir de ese año, Hagrid también tendrá el cargo de profesor en la materia de cuidado de criaturas mágicas. Pero el anuncio más importante es que los dementores van a estar custodiando todo el castillo en busca de Sirius Black, además de advertirles que esas criaturas son en extremo peligrosas, porque estas cosas se alimentan de tus miedos más profundos y no distinguen entre un alumno y la presa que persiguen. Entonces les dice esta frase: pero entiendan, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz.
Y esto yo lo relaciono con la conocida metáfora de que los dementores representan la depresión, que como les dije hace unos minutos, esto es algo que la misma JK ha dicho, pero de esto voy a hablar en cuanto lleguemos al hechizo Patronus. Uno de los puntos más importantes de por qué mucha gente considera que esta película es la mejor es por los movimientos de cámara. La razón del por qué no hablo mucho de esto es porque en efecto no sé casi nada de cine. Solo sé decir que se ve bonito y ya. Sin embargo, para esta escena en específico sí me gustaría decir algo, pues por cuestiones de tiempo las películas de Harry Potter tienden a mostrar escena a escena sus elementos que van a ser fundamentales a la trama. Pero Cuarón en esta peli fue más allá, pues con un plano continuo nos presenta los lugares más importantes para toda la película. Todo arranca con el reloj, pues uno de los temas más importantes de la peli es el tiempo. De ahí pasamos a este lugar donde se da la despedida de Sirius Black, pero sobre todo una de las mayores lecciones para Harry. Ahora el puente, donde casualmente es aquí donde Lupin tiene un acercamiento con Harry. Después camino a la casa de Hagrid, donde arranca el tercer acto, y por último, y esta vez sí más importante, el sauce boxeador, que no le voy a perdonar a Cuarón o a los escritores que hayan omitido el lore de este, pero ya te contaré en unos minutos. Ahora vemos una nueva clase, la de adivinación, que es impartida por Sybil Trelawney. En resumen, esta clase es lo más cercano a lo que nosotros tenemos a la magia. Ya saben, lectura de cartas, de té, de café, la famosísima bola de cristal, y por ende es una de las clases menos favoritas de Hermione, que apareció de repente al lado de Harry y Ron. Y cuando llega el turno de Ron de decir qué es lo que ve en la taza de Harry, se inventa algo bien XD, pero cuando la maestra lo ve, se asusta, pues al parecer en la taza salió el Grim, que según palabras de este alumno es uno de los peores augurios, pues es un augurio de muerte. Curiosamente, este augurio tiene la forma de perro. La siguiente clase es la de cuidado de criaturas mágicas a cargo de Hagrid. ¿Y qué puedo decir de esta escena? Creo que es mi segunda escena favorita de toda la película, pero vamos parte por parte. Al llegar Malfoy, como de costumbre, molesta a Harry, esta vez con su desmayo por los dementores, hasta que llegaría Hagrid, quien les presenta a Buckbeak, un hipogrifo, y les enseña la forma correcta de acercarse a él, porque si lo haces mal, te llamabas, amigo. Pero claro, quien tendría que ser el conejillo de India sería Harry, porque pues es el prota. Todo consiste en avanzar lentamente y hacerle una reverencia, y esperar a que él la responda. Ya que se dio, puede tocarlo. Pero para Hagrid esto no es suficiente, así es que lo monta sobre Buckbeak y sale volando junto con Harry. La razón de por qué me gusta más la escena en la película que en el libro es porque a lo que recuerdo Buckbeak solo da vuelta por la zona en donde están. Sin embargo, en la película da una vuelta completa a todo el castillo. Obviamente a Harry al principio le da miedo, pero al final se deja llevar. Y qué te digo, te mamaste con esto, Cuarón. Es que es hermoso este plano. Ya cuando regresa, pues Malfoy hace una malfufada y provoca a Buckbeak. Este no se deja y le da un zarpazo en el brazo, que no fue para tanto, pero ya saben, Malfoy siendo Malfoy. Llega Seamus con el periódico a dar la noticia que Sirius Black ha sido vista muy cerca de Hogwarts. Pero bueno, pasamos a la clase de defensa contra las artes oscuras impartidas por Lupin, y es la primera vez que por fin tienen un maestro útil. Pues no lo he dicho, pero Lupin es de mis personajes favoritos de toda la saga, ya que es el merodeador, por así decirlo, más decente, pero ahorita hablamos de eso. En esta clase Lupin les habla de los Boggars, los cuales son criaturas que nadie conoce su verdadera forma, ya que su habilidad es convertirse en aquello que más temen, pero al mismo tiempo su mayor debilidad es la risa, por lo que existe un hechizo sencillo para repeler a un Boggar, el cual es Ridiculous. El primero en probar este hechizo es Neville, quien su mayor miedo es el profesor Snape, que en las películas no se muestra prácticamente nunca las clases del profesor Snape, salvo en la primera película. Sin embargo, en esta misma y lo poco que vemos de la cuarta y la quinta, solo podemos deducir que es un profesor bastante serio y estricto. En ningún momento se ve que humilla a sus alumnos, salvo a Harry, por lo que a su vez podemos deducir que Neville solo le tiene miedo por esto mismo, por ser alguien tan difícil. Esto para mí es de suma importancia y también es una razón del por qué en la película de las Reliquias de la Muerte sí me duele su maldición de Snape, mientras que en los libros hasta lo celebré.
porque en los libros Neville sí tiene toda la razón de tenerle miedo, pues el Snape de los libros es una persona aberrante, no es un profesor estricto, es alguien que favorece a los de su casa y constantemente humilla a los que considera inferiores a él. Me parece que es en este mismo libro en donde están haciendo un remedio para venenos que si te sale mal puede ser peor que el veneno mismo, y Snape obliga a Neville a probar ese antídoto en su propio sapo. Afortunadamente, si no estoy mal, recibe ayuda de Hermione. Pero espero entiendan mi punto del contraste del Snape de las películas con el Snape de los libros, que si no me entendieron, al menos yo en lo personal solo percibo a este Snape como alguien estricto. Sin embargo, no minimizo el miedo de Neville, pues es normal y comprensible que alguien con su personalidad le dé miedo a alguien como Snape. En fin, Lupin ayuda a Neville porque su Bogart toma forma de Snape, y Neville le pone la vestimenta de su abuela, y con eso pasa su prueba. Quien sigue sería Ron, que como vimos en la película anterior, le tiene un gran pavor a las arañas. Sin embargo, también logra pasar la prueba haciendo que ésta se resbale. La siguiente es Parvati, que su mayor miedo son las serpientes, pero lo convierte en un payaso. Que yo no entiendo cómo esta madre les puede dar risa, o sea, esta madre es perturbadora. Quien sigue es Harry, que curiosamente su Bogart se convierte en un dementor. Lupin interviene y este se convierte en una luna llena, pero él la transforma en un globo para mandarlo de nuevo a su armario para terminar la clase. Semana después llegaría la visita a Hogsmeade, que pues es un pueblito mágico que está en la cercanía de Hogwarts, algo así como Real del Monte. Sin embargo, Harry no puede ir porque sus tíos no le firmaron el permiso, lo que se me hace tremenda mafufada porque McGonagall sabe cómo son los Dursley y aún así le niega el permiso a Harry. Eso sí es una injusticia con todas las de la ley. Entonces Harry aprovecha que está solo para hablar con el profesor Lupin, que ok, yo sé que son detalles porque esta escena en sí es muy linda y ahorita te explico el por qué, pero es que esta plática en el libro se da en la oficina de Lupin, lo que sería algo completamente X y sin importancia si no fuera porque es la primera vez que Harry entra a su oficina y se topa con un Grindylow. Esto es de importancia en Reliquias de la Muerte porque en el momento donde Lupin le pregunta qué criatura se encontraba la primera vez que visitó su oficina para comprobar si realmente él era Harry, que si no has leído los libros no entenderás esta referencia en la película. Lo que sí tengo que decir es que la conversación me gusta mucho más en la película que en el libro, pues Harry le pregunta el por qué no dejó que se enfrentara al Bogart, y Lupin le dijo que tenía miedo que se materializara Voldemort, y Harry le dice que pensó en él, pero después recordó al Dementor y Lupin le dice esto. Y a los dementores. Sorprendente. Indica que a lo que le temes es al miedo. Es muy sensato. Y suena simple, pero no lo es. Porque a ver, cualquiera pensaría que Harry le tendría mucho más miedo al mago que mató a sus papás, al enemigo más peligroso del mundo mágico. Pero no, lo que realmente más le asusta es lo que siente cuando está frente a un dementor, ese sentimiento de vacío. Y claro, porque los dementores lo hacen revivir el peor momento de su vida. El grito de su mamá antes de morir. Entonces no es miedo a un monstruo, es miedo a lo que ese monstruo le hace sentir. Y la razón del por qué me gusta más este momento aquí en la peli es por cómo Lupin habla de sus papás. La conocí. Tu madre me apoyó como nadie más lo hizo. No solo era una hechicera excepcional, sino una mujer extraordinariamente gentil. Lograba ver la belleza en los demás. Y pienso que aún más cuando esa persona no podía ver que la poseía. Y tu padre, James, por otro lado, tenía cierto talento para meterse en problemas. Un talento que dicen, ¿tienes tú? Eres muy parecido a ellos. Con el paso de los años te darás cuenta. Este es el momento en el que por fin Harry siente una gran conexión emocional con él. Ya cuando está con sus amigos de camino a la sala común, se dan cuenta que la señora gorda del cuadro se ha ido, y cuando Dumbledore llega, la encuentra en otro cuadro, pues ella lo había invadido porque se escondió de Sirius Black, pues al parecer logró entrar al castillo. Lo dicho, Hogwarts de lugar seguro no tiene nada. Debido a esto es que todos los alumnos dormirán en el gran comedor mientras los profesores lo buscan por todo el castillo, y como siempre quien se queda despierto es
Harry, que escucha cómo Snape cuestiona a Dumbledore sobre cómo Black logró entrar al castillo, sugiriéndole que el profesor Lupin le ayudó, y Dumbledore le niega esto. Ahora llegamos a otoño y lo sabemos porque una de las mejores ideas también de Cuarón fue usar al sauce boxeador como transición entre las estaciones del año. Y de nuevo estamos en la clase de defensa contra las artes oscuras, solo que en esta ocasión será impartida por Snape porque el profesor Lupin está indispuesto. Y de verdad se ve que es un profesor difícil porque con toda la hazaña del mundo se va directo al tema de los hombres lobo y pregunta quién sabe la diferencia entre un animago y un hombre lobo. Y Hermione, al verse ignorada, habla por su cuenta y explica que los animagos son aquellos magos que eligen ser animales y los hombres lobo no lo deciden, y estos al convertirse pierden total conciencia de sí mismos y podrían llegar a mauriciar hasta a su mejor amigo. De hecho, bueno, eso no lo dice, pero las personas que son hombres lobo son marginados sociales, porque para JK los hombres lobo son una metáfora del VIH, pero en unos minutos te juro que hablaré de eso. Snape le dice a Hermione que si no se cansa de ser la insoportable sabelotodo, y Ron le hace segunda, lo que me enoja porque en el libro Ron, a pesar de sus diferencias con ella, la defiende. Aquí un fragmento del libro. Hermione se puso muy colorada, bajó la mano y miró al suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Un indicio de hasta qué punto odiaban todos a Snape era que lo estaban fulminando con la mirada. Todos, en alguna ocasión, habían llamado sabelotodo a Hermione, y Ron, que lo hacía por lo menos 2 veces a la semana, dijo en voz alta: «Usted nos ha hecho una pregunta, y ella le ha respondido. ¿Por qué pregunta si no quiere que se le responda?» La actitud de Ron es una de las cosas que de verdad no perdono, pues aquí de verdad no aporta nada y por eso está la falsa creencia de que él sobra en el trío. Pero bueno, Snape les deja un ensayo sobre los hombres lobo. Ahora pasamos al partido de Quidditch, que se da en medio de una gran tormenta. ¿Y qué te puedo decir, mi loco? Puedo asegurar que esta es mi escena favorita de Quidditch de toda la saga, sobre todo porque me recuerda a cuando de niño me gustaba jugar fútbol en plena lluvia. Y ok, este partido es contra Hufflepuff, y se supone que este tipo que es el electrocutado es Cedric, que son detalles, ya sé, pero en los libros Cedric es descrito como Don Chingón. En fin, Harry persigue el snitch mientras esquiva dementores hasta que uno por fin lo alcanza y lo hace caer de su escoba, y de nuevo escucha el grito de la misma mujer. Pero, de nuevo, la escena es mejor en el libro, ya que para este punto en la película Harry ya sabía que se trataba de su mamá, pues se lo dijo a Lupin en la conversación que tuvo con él. Sin embargo, en el libro aún no, y es aquí cuando lo descubre, ya que poco a poco lo inconsciente se hace consciente. Pero algo extraño pasaba, un inquietante silencio caía sobre el estadio, ya no se oía el viento, aunque soplaba tan fuerte como antes. Era como si alguien hubiera quitado el sonido, o como si Harry se hubiera vuelto sordo de repente. ¿Qué sucedía? Y entonces le penetró en el cuerpo una ola de frío horrible, y ya conocida, exactamente en el momento en que veía algo que se movía por el campo, debajo de él. Antes de que pudiera pensar, Harry había apartado la vista del snitch y miraba hacia abajo. Abajo había al menos 100 dementores, con el rostro tapado y todos señalándole. Fue como si se les hubiera agua helada por el pecho y le cortara por dentro. Y entonces volvió a oírlo. Alguien gritaba dentro de su cabeza. Una mujer. A Harry no, a Harry no, a Harry no, por favor. Apártate, estúpida, apártate. A Harry no, te lo ruego, no, tómame a mí, mátame a mí en su lugar. A Harry se le había enturbiado el cerebro con una especie de niebla blanca. ¿Qué hacía? ¿Por qué montaba una escoba voladora? Tenía que ayudarla. La mujer iba a morir. La iban a matar. Harry caía entre la niebla helada. A Harry no, por favor. Ten piedad. Te lo ruego. Ten piedad. Alguien de voz estridente estalló en carcajadas. La mujer gritaba y Harry no se enteró de nada más. Este momento, por duro que parezca, es clave en el desarrollo emocional de Harry, porque marca el inicio del proceso de representación psíquica. ¿Y eso qué significa? Bueno, que algo que antes era solo dolor crudo, confuso, sin forma, empieza muy lentamente a poder ser pensado y sobre todo ser nombrado. Hasta ahora, lo que Harry sentía cuando aparecían los dementores era una especie de colapso. Se desmayaba, escuchaba gritos y solo sabía que tenía que ayudar a esa mujer, pero no entendía ni siquiera el por qué. Sin embargo, en este segundo encuentro, la escena se vuelve mucho más clara, porque no solo escucha gritos, también empieza a conectar que esa mujer es su madre y que está rogando por su vida, y que también está tratando de protegerlo. Esto es de suma importancia porque el inconsciente ya no se manifiesta solo como un síntoma sin sentido, como por ejemplo el desmayo, sino que empieza a articular una historia personal, una herida con nombre.
En psicoanálisis, simbolizar es eso, poder mirar el dolor y empezar a ponerle palabras, transformar lo que antes era solo angustia en una imagen que podemos reconocer, entender e incluso compartir. Es el paso de lo vivido a lo narrado, y aunque Harry no puede procesarlo aún del todo, ya está en el camino de hacer consciente lo inconsciente, o sea, de poder nombrar con palabras ese recuerdo y no quedarse solo en una sensación extraña de angustia. Ese fragmento de memoria que emerge evidentemente no lo elige él, pero es suyo, y eso es importante, porque lo pone en contacto con algo esencial de sí mismo, su origen, su historia, el amor de su madre, pero también la violencia que lo marcó. Por fin, vuelvo a lo mismo, lo inconsciente se hace consciente, y desde el psicoanálisis, cuando esto sucede, el síntoma desaparece. En este caso, el síntoma son los desmayos de Harry cuando se encuentra con un dementor. Pero bueno, en unos minutos les doy mi conclusión de esto. Y hablando de esta escena, ¿qué te puedo decir, mi loco? El aura que transmite Dumbledore es increíble. Horas después despierta Harry y sus amigos le dicen que Dumbledore suspendió el partido, pero lo peor del asunto es que su escoba, que lo acompañó desde primer año, quedó completamente destruida. Que mira, esto no lo digo ya a forma de queja, que eso quede claro. Yo entiendo que en una adaptación se quedan muchas cosas fuera por cuestión de tiempo, por eso repito, esto no es queja, solo que a mí me hubiera gustado que desde aquí se diera la introducción a Cedric como en el libro, ya que de ese modo, chance su mauriciada en la siguiente película hubiera sido más impactante. Y tengo que aceptar que los momentos de Harry y Lupin en esta película son mis favoritos, pero te juro que ya casi hablo de esto. Días después de esto, Harry tiene una conversación con Lupin, en donde le pregunta por qué los dementores le afectan más a él que a los demás, y él le aclara que no se debe sentir mal con eso, pues los dementores están entre las criaturas más horribles del mundo, y le afectan más por los traumas de su pasado, porque él desde bebé vivió horrores que sus compañeros en su vida han imaginado. Es por eso que Harry le pide que lo ayude a defenderse de ellos, porque sabe que él ahuyentó al dementor del tren. Lupin acepta, pero después de las vacaciones de invierno. Pero antes de pasar a eso, este plano para mí tiene mucho simbolismo, ya que en la Cámara de los Secretos, cuando todo el mundo acusa a Harry de ser el heredero de Slytherin, Harry se va a ese lugar completamente solo con su lechuza Hedwig. Sin embargo, aquí Harry está con Lupin y su lechuza, ya que por primera vez siente que puede confiar en un adulto. Ya en las vacaciones hay otra visita a Hogsmeade y Harry quiere ir con su capa de invisibilidad, pero se encuentra con Fred y George, que lo atrapan y lo llevan a un lugar más privado, pero no para hacerle marranadas, sino para darle el objeto más icónico de la película, el mapa del merodeador, que según ellos lo han tenido desde su primer año porque se lo robaron a Filch. Este mapa se abre diciendo: juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Que si eres parte del fandom, sabes que esta es una frase icónica de toda la saga. Después de decir esto, el mapa se revela con la presentación de los señores Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. Este mapa tiene la función de ver todo Hogwarts y dónde están sus habitantes en tiempo real. Esto le servirá a Harry, pues el mapa también contiene pasadizos secretos, los cuales se usará para ir a Hogsmeade. Y lo que es de suma importancia para que nadie descubra el contenido del mapa, es que cuando lo termines de usar debes decir travesura realizada. Entonces Harry toma el pasadizo que le sugirieron y llega a Hogsmeade justo cuando Malfoy estaba molestando a sus amigos, así es que lo humilla y se queda con Ron y Hermione y van caminando hasta que escucha cómo la dueña de un bar, que se llama Rosmerta, se queja de que mandan dementores a su bar todas las noches, y Cornelius Fudge les dice que eso es por Sirius Black, ya que él está en Hogsmeade buscando a Harry Potter. Él, al escuchar esto, se pone la capa de invisibilidad y entra al bar para escuchar esta conversación, y aquí se da uno de los mayores pecados que sinceramente yo no le puedo perdonar a esta película. Ok, déjate narro la escena y ahorita te digo el problema. Harry escucha cómo McGonagall le explica a Rosmerta que cuando James y Lily Potter supieron que querían ser mauriciados, se ocultaron y muy pocas personas sabían en dónde estaban. Y uno de ellos era Sirius Black, quien se lo dijo a ustedes saben quién. Además también fue él quien aparentemente maurició a Peter Pettigrew, uno de sus amigos más cercanos. Y lo peor de todo es que lo único que quedó de Peter fue su meñique. Esto es lo que sucedió en la mauriciada múltiple que mencioné al principio, donde 12 muggles fueron mauriciados y el mago era Peter Pettigrew, que quería advertirle a los Potter. Y para acabar de joder el asunto, es que Sirius Black es el padrino de Harry Potter. Ok, ¿cuál es mi problema con esta escena si cuenta lo esencial? Sí, pero no, es que las cosas no fueron tan simples como haber chismeado dónde estaban los Potter y ya, sino que Cuarón dejó por fuera el encantamiento Fidelio. Desde mi punto de vista, dejar fuera la explicación de este encantamiento fue un error garrafal. No digo que hubiera hecho falta saturar al espectador con detalles mágicos innecesarios, pero ese hechizo en particular le daba un peso grande a la tragedia de Sirius y sobre todo a la traición que destruyó la vida de los padres de Harry. El Fidelio realmente no es un hechizo cualquiera, es una de las magias más
más poderosas que existen porque esconde un secreto en lo más profundo del alma de una persona, y solo esa persona puede revelarlo, como bien lo explica el libro. Es un encantamiento tremendamente complicado que supone el ocultamiento mágico de algo dentro de una sola mente. La información se oculta dentro de la persona elegida, que es el guardián secreto, y en lo sucesivo es imposible encontrar lo que guarda, a menos que el guardián secreto opte por divulgarlo. Mientras el guardián secreto se negara a hablar, quien tú sabes podía registrar el pueblo en el que estaban James y Lily sin encontrarlos nunca, aunque tuviera la nariz pegada a la ventana de la salita de estar de la pareja. Güey, ese párrafo, si te das cuenta, realmente era muy corto y creo sinceramente que nada le costaba incluirlo en la película, porque la gravedad del encantamiento, lo íntimo de la decisión y la fragilidad de la confianza, todo estaba ahí. Pero en la película, cuando simplemente dicen que Sirius sabía en dónde estaban los Potter y se lo dijo a Voldemort, el impacto se pierde por completo. No se siente la traición como algo tan devastador, ni se entiende la profundidad del vínculo que había entre ellos antes de que todo se fuera al carajiño. En fin, lo peor es que esta omisión termina afectando otras partes de la saga, por ejemplo en la Orden del Fénix, ya que ahí también se utiliza este hechizo para proteger al cuartel. En Reliquias de la Muerte se usa este hechizo para proteger la madriguera, pero como este hechizo no fue presentado desde ahorita, jamás lo volvieron a presentar. Pero bueno, después de que Harry se entera de que Sirius es su padrino, sale del lugar y le deja en claro a Hermione y Ron que sabe que Sirius era amigo de sus padres y que los traicionó, además de estar completamente dispuesto a terminar con él. Ya después pasan las vacaciones de invierno y Harry va con Lupin para sus clases personales. Aquí nos presentan al encantamiento Patronus, que consiste en concentrar toda tu aura en el recuerdo más feliz que tengas. De ese modo podrás conjurar un Patronus de cuerpo completo, que es la mayor defensa en contra de los dementores. Así es que Lupin libera un Bogart que toma la forma de un dementor y de nuevo Harry se desmaya y de nuevo escucha los gritos de su madre. Pero vaya, ya más o menos expliqué mi análisis de esto. Lupin le pregunta a Harry qué recuerdo usó para intentar invocar el encantamiento, y Harry le responde que pensó en la primera vez que montó su escoba. Entonces Lupin le dice que ese recuerdo no es lo suficientemente fuerte, que necesita algo mucho más poderoso. Harry lo intenta una segunda vez, pero esta vez piensa en sus padres, en cómo ellos hablaban, aunque admite que no está seguro de si ese recuerdo es real o no, y es justo en ese momento cuando logra producir un Patronus poderoso. Aquí es donde finalmente cierro mi idea del paso de lo inconsciente a lo consciente, porque en ese intento final Harry ya no tiene dudas, sabe con certeza que esos gritos se trata de la voz de su madre, y también en esta última ocasión reconoció la voz de su padre, quien tenía la intención de enfrentarse a Voldemort. Por fin el recuerdo es claro y completo, aquello que antes no podía nombrar, esa experiencia borrosa, confusa y dolorosa, ahora tiene forma y por ende tiene sentido. Y al hacerlo consciente lo transforma, porque aunque no es en absoluto cómodo escuchar los últimos momentos de vida de sus padres, también hay algo para él que es muy profundamente hermoso en poder reconocer sus voces, en tenerlas como algo propio. Ese se convierte en su recuerdo más feliz, y al comprender y sobre todo resignificar ese momento terrible, logra usarlo como su mayor fuente de fuerza. Ahora es lo suficientemente alegre y poderoso como para invocar un Patronus completo. Eso es justamente a lo que yo me refería cuando hablaba de que cuando lo inconsciente se hace consciente, el síntoma desaparece. Y es porque después de esto, Harry no se vuelve a desmayar frente a los dementores. Bueno, sí, a ver, una vez más, pero eso es porque en The Memes también le rusharon 100 dementores al mismo tiempo. Y en ese momento, claro que era difícil pensar en un momento feliz. Pero ajá, o sea, ustedes entienden el punto del desarrollo personal de Harry. Días después hay una discusión entre Ron y Hermione, porque al parecer el gato de ella se comió a la rata de Ron, pues está completamente desaparecida. Después de esto van con Hagrid, quien está demasiado triste porque ya se decidió el destino de Buckbeak después del incidente con Malfoy, y es que se llegó al veredicto de sacrificarlo. Ya por la noche Harry está viendo el mapa del merodeador en busca de Sirius Black, pero ve el nombre de Peter Pettigrew. Esto no le hace sentido, así es que se levanta de la cama y comienza a seguir el nombre que aparece en el mapa, y está a punto de topárselo de frente, pero le pasa por de lado y Harry no vio nada. Quien también estaba cerca era Snape, así es que Harry cierra el mapa antes de topárselo. Snape le pide lo que escondió en su bolsillo. A Harry no le queda de otro que dárselo, y cuando Snape trata de revelar su contenido, el mapa lo papea. Léelo. Los señores Lunático, Coludo, Canuto y Cornamenta presentan sus cumplidos al profesor Snape. Continúa.
y solicitan que mantenga apartada su nariz de lo que no le importa. Eres un insolente. Entonces llegaría Lupin y de forma muy amable le quita el mapa con la excusa de analizarlo y se lleva a Harry para hablar con él. Ya estando en privado lo regaña porque sabe lo que es ese mapa y le decepciona que no lo haya entregado, además de decirle que sus papás se sacrificaron por él y él anda como si nada por el castillo cuando hay un mauriciador a suelto. Para él esta es una pésima forma de corresponder a su sacrificio, así es que le confisca el mapa, no sin antes advertirle que no volverá a cubrirlo. Ahora sí, ¿por qué Lupin es de mis personajes favoritos? No es solo porque sea un gran personaje, porque pues lo es, sino porque en él Harry encuentra algo que llevaba mucho tiempo necesitando. Un adulto que lo mira con empatía y que lo entiende y que no lo ve como el niño famoso, sino como alguien que ha pasado por cosas muy duras y que todavía carga con eso. Lupin no solo le enseña magia, le da contención, no lo juzga, no lo sobreprotege, simplemente está ahí. Lo escucha, le habla con claridad y con paciencia. Y si alguna vez tuviste un maestro o una figura así, alguien con quien podías hablar sin miedo, que te hacía sentir en paz, sabes lo importante que eso puede ser. Todos en algún momento de la vida hemos tenido a ese maestro diferente, no el más estricto ni el más académico, sino el que te hacía sentir visto, el que te hablaba con respeto, el que te entendía sin que tuvieras que explicarlo todo, ese que te hacía sentir que no estabas solo. Y justo por eso es que Lupin es especial, porque representa eso. No es perfecto y tampoco pretende serlo, pero su presencia transmite seguridad. Por eso me encanta esta escena cuando Snape descubre a Harry con el mapa del merodeador. Snape, como siempre, va con todo y lo acusa, y justo cuando Harry está acorralado, aparece Lupin y lo defiende sin titubear. Lo saca del apuro con calma y sin hacerlo quedar mal. Y sí, después, ya en privado, lo regaña por haber sido imprudente, porque no se trata de solapar sus errores, pero en ese momento lo protege. Y eso, en una historia como esta, donde los adultos nomás valen madre, pues la verdad es que vale muchísimo. Y ojo, no digo esto para hacer menos a Hagrid, que fue el primero en mostrarle cariño a Harry, ni a Dumbledore, que ha estado ahí en momentos clave. Tampoco para hacer menos a Ron y Hermione, que pues prácticamente son su familia elegida, porque lo de Lupin es distinto, es más pausado, más emocional. Es ese respiro que Harry necesitaba después de estar tan golpeado por los dementores. Tal vez por eso, aunque realmente ahora que vuelvo a ver la película me doy cuenta que no tienen tantas escenas juntos, cada una de ellas se siente realmente importante, porque a veces un buen maestro no solo te enseña magia, también te ayuda a reconstruirte, y eso créeme que se queda contigo para toda la vida. Ya cuando Harry se está yendo, se detiene para decirle a Lupin que el mapa a veces falla porque apareció el nombre de alguien mauriciado, el de Peter Pettigrew. Ahora vemos de nuevo la clase de adivinación, donde Hermione se quiere pasar de lista con la profesora y esta se la papea, provocando su enojo y tira la bola de cristal, y Harry al terminar la clase se regresa a devolverla, y la profesora Trelawney entra en una especie de trance y dice lo que parece ser una profecía, que, mira, palabras más, palabras menos, es que aquel que traicionó a sus amigos regresará esa misma noche, y que Amo y Sirviente volverán a reunirse una vez más. Sale del trance y parece ser que no recuerda nada de lo que dijo, por lo que, aunque para muchos ella es una charlatana, algo de magia sí que tiene. Esa misma tarde el trío se dirige a la casa de Hagrid porque ha llegado el día de la ejecución y se encuentran con Malfoy y sus amigos que querían ver el espectáculo, pero Hermione le da una buena piña a Draco. No les voy a mentir, de verdad me dio mucha satisfacción esta escena. Y no he hablado mucho de Hagrid en este video porque hay tantos temas que de verdad, si me explayo en todos, el video queda de 1 hora y media. Solo puedo decir que es alguien que me sigue dando mucha ternura, pues de verdad le afecta mucho la ejecución de su amigo. Yo creo que esto se debe a que sabe que los animales fantásticos son criaturas incomprendidas, así como él, que es mitad gigante y mitad humano. Por eso siente tanta empatía por ellos, porque en el libro hasta tiene un animal que es la cruza de 2 especies y los usa para su clase, que sí, son peligrosos para los alumnos, pero él no lo hace con la intención de que salgan lastimados, sino que lo hace para compartir un poco del amor que tiene por estas criaturas con sus alumnos, para que ellos también las puedan apreciar, solo que realmente esto nunca sucede, pues los alumnos constantemente se quejan de sus clases. De hecho, en el 5º libro hasta se alegran que la mayoría de ese año es reemplazado. No
sé, Hagrid hace su mejor esfuerzo para que sus clases sean buenas y me recuerda a aquellos profesores que en la presentación ponen un meme del 2012 y los alumnos, en vez de reírse del meme, se ríen de él, cuando el profesor solo quería sacar una sonrisa. Así es que, nenes, valoren a sus maestros, que muchos hacen todo lo posible para compartir su conocimiento de una manera más amena, y aunque el meme está rancio, ríanse con el profe, no de él. En fin, Dumbledore sabe lo que esto significa para Hagrid, así es que le va a dar su apoyo moral. Pero antes de eso, en esta plática pasan dos cositas. Primero, Hagrid le da su rata a Ron, porque la encontró, y con una piedra se rompe un jarro, y segundo después le dan un cocazo a Harry con otra piedra. Esto fue lo que realmente los alertó de la llegada de Dumbledore y el ministro, así es que Hagrid los corre para que no vean eso. Salen, se detienen detrás de las calabazas, Hermione escucha algo por detrás pero parece ser que no es nada, y ya cuando llegan hasta arriba sí que miran la ejecución del hipogrifo, pero no hay tiempo para llorar porque la rata de Ron lo muerde y sale huyendo. Ron y sus amigos la persiguen y cuando Ron la consigue capturar, le advierte a sus amigos que detrás de ellos está el Grim, el mismo perro que vio Harry cuando se salió de la casa de los Dursley. Este perro salta sobre ellos y se lleva a Ron jalándolo directamente de la pierna. Entonces Hermione y Harry tratan de entrar a toda costa por el túnel del sauce boxeador, que también comienza a atacarlos, pero pues vaya, resumidamente sí que logran entrar. Y el túnel los conduce hasta la casa de los gritos, en donde encuentran a Ron, pero también a Sirius Black, pues resulta que él es el perro, ya que es un animago, que Dios mío, me encanta demasiado la forma en que se presenta Sirius, pero también tengo que decir que esta escena tiene dos pecados, pero ahorita hablo de eso. Harry se abalanza contra Sirius y le dice que lo va a mauriciar y Sirius solo se burla de él, pero llegaría Lupin a desarmar a Harry y parece que ha venido a ayudar a los chidos, pero no. Ayuda a Sirius, dando el pedazo de plot twist de esta película, pues la figura que Harry consideraba paterna ahora lo está traicionando con todas las de la ley, pues ayuda a Sirius a que se levante y le da permiso de aparentemente mauriciar a Harry, no sin antes explicarle por qué. Hermione se altera y revela su secreto, que es un hombre lobo, y por eso faltó a clases. Harry no escucha razones e interrumpe a Lupin diciendo que sabe que él traicionó a sus padres y por eso están con San Pedro, y Lupin le dice que no, que creía eso hasta que mencionó el nombre de Pettigrew en el mapa. Harry dice que el mapa mintió, pero Sirius le dice que el mapa jamás engaña y comenzó a invocar a Peter, cuando llega Snape y desarma a Sirius, y Snape saborea la victoria, pues le había dicho a Dumbledore sus sospechas sobre Lupin y por fin tiene la prueba. Y Potterhead, que se respete, se sabe este diálogo de memoria. Dame una razón. Te lo suplico. Severus, no seas tonto. No puede evitarlo ahora. Sirius, cállate. ¡Cállate tú, Remus! Escúchense los dos, pelean igual que un viejo matrimonio. No, mejor te vas a jugar con tu juego de química, ¿eh? Snape pretende llevar a Sirius ante los dementores y le da chance a Harry de salir primero, pero Harry lo ataca dejándolo inconsciente, pues como que algo le hizo clic a su cabecita y le pide a Sirius que pruebe lo que dice, y él da la explicación que Peter traicionó a sus papás y luego se hizo pasar por mauriciado cortándose un dedo y luego transformándose en una rata. Así es que le quita la rata a Ron y logra hacer que se convierta de nuevo en Peter, probando que todo lo que decía era cierto. Y ahora sí, la razón del por qué, aunque amo esta escena con todo mi corazón por la atmósfera tan cabrona que pone Cuarón, la verdad es que se dejan muchas cosas al aire. Lo digo porque yo tardé años en entender al 100% esta escena. Recientemente vi las películas con mi mamá y tampoco entendió del todo el asunto. Y también hace un año vi toda la saga con alguien que en su vida vio Harry Potter y tampoco terminó de entender qué era lo que había pasado, lo que me lleva a decir que entonces la película sí tiene este problema. Bueno, en el libro, este capítulo en especial añade mucho lore que sería necesario para siguientes películas y para siguientes libros, y para la misma historia de esta. En primera instancia, un cambio que deja a Ron peor de lo que ya lo habían dejado, pues el diálogo de Hermione de si va a matar a Harry, mátenos a los tres, realmente en los libros es de Ron, y podrá sonar un cambio X, pero para mí no lo es, ya que en las pelis, para este punto ya le habían quitado momentos, pero este en específico es peor, porque Ron estaba lastimado de su pierna, y aún con eso tuvo el valor de levantarse y pararse frente al que en ese momento se creía que era un asesino, Sirius Black, y no se queda como un costal de papas sentado. Es por eso que muchas personas que solo vieron la película no entienden el por qué Ron es un Gryffindor. Sin embargo, son momentos como estos cuando se demuestra por qué está en esta casa. Ahora sí, el primer punto importante que se perdió en la adaptación fue la revelación que Lupin fue uno de los creadores del mapa y que él supo que el trío estaba en la casa de
los gritos por el mapa del merodeador, y fue al lugar porque vio que alguien más los acompañaba, y fue cuando salió en busca de ellos. Otro punto que, ok, debo admitir que tal vez no era necesario para esta trama, pero que aún así hubiera estado bien que lo pusieran porque añadía al lore, es que la Casa de los Gritos jamás estuvo encantada. Quien realmente gritaba era Lupin cuando se convertía en hombre lobo, porque realmente él nunca iba a asistir a la escuela por su condición, ya que podía ser demasiado peligroso para los niños. Pero cuando Dumbledore llegó al cargo de director, plantó al sauce boxeador y el túnel era para que él pudiera ir a transformarse sin poner en peligro a nadie. Gracias a esto es que Lupin pudo tener una educación lo más normal posible, y lo mejor de esta historia es lo que hicieron sus amigos Sirius Black, James Potter y Peter Pettigrew, pues ellos se dieron cuenta de la condición de Lupin. Esto lo aterraba, pues pensaba que ellos iban a abandonarlo, pero en cambio pasaron 3 años descubriendo el método de convertirse en animagos para hacerle compañía a Lupin en la Casa de los Gritos, y aún mejor, salían a dar rondines por los terrenos de Hogwarts, y como James y Sirius eran animales relativamente grandes, podían mantenerlo a raya. De verdad que si eso no es una amistad, no tengo idea de lo que es. Y cuando leí esto por primera vez, no sé, me dio sentimiento porque Lupin estaba creciendo marginado y se iba a quedar sin educación escolar, pero afortunadamente a su vida llegaron personas maravillosas. Sin embargo, algo que le daba pesar era que rompía las reglas y la confianza que Dumbledore le había dado, porque como les dije al principio, la condición de hombre lobo es una metáfora al VIH, y tal cual como algunos trabajos en la vida real, Lupin no habría podido tener una educación, y ahora actualmente sin Dumbledore, Lupin tampoco habría podido conseguir algo bien remunerado. Pero de nuevo, Dumbledore le brindó toda su confianza, y esta historia de Lupin puedo medio perdonar que no la hayan metido. Digo medio porque hubiera sido de gran utilidad para entender un poco más de ellos en la película de la Orden del Fénix, pero lo que creo que sí o sí debió estar en la película es que ellos 4 crearon el mapa del merodeador y que le registraron sus apodos. Cornamenta era James, Lunático era Lupin, Canuto era Sirius y Colagusano era Peter. En la película esto jamás se dice y tú mismo tienes que medio unir los hilos, nomás porque en la Orden del Fénix a Sirius le dicen Canuto. Pero bueno. Una vez que Harry dejó a Snape inconsciente, la película se salta otro momento importante, pero este lo voy a resumir más. Algo que nunca queda claro en la película era cómo Sirius sabía que la rata estaba en Hogwarts, y habiendo tantas ratas, ¿por qué justo la de Ron? Bueno, pues esto se debe a que en Azkaban Sirius leía el periódico y vio recorte de la familia Weasley, sí, el que vimos al inicio donde fueron a Egipto, y reconoció a Peter porque le faltaba un dedo. Y yo digo, a ver, si Cuarón ya había decidido usar el recorte de los Weasley, que ok, yo entiendo que no usara eso de que el gato de Hermione fue su verdadero ayudante de Sirius, eso puedo entender que no lo pongas, pero madre mía, lo del recorte creo que sí era bastante importante. Casi se me olvida, pero otra cosa que no perdono es que hayan dejado fuera la revelación que no era Sirius el guardián del secreto, sino era Peter, pues Sirius convenció a los Potter de que le dejaran el puesto a Peter porque él sabía que Voldemort iba a ir directo con él, así que sugirió a Peter por si algo le pasaba a Sirius, el secreto iba a seguir a salvo para siempre, y todos pensarían que Sirius murió con el secreto porque a nadie le dijo que convenció a los Potter de dejar a Peter, porque por matemática nadie se iba a imaginar que un cobarde como Peter iba a ser el guardián del secreto. Esto sobra decir que salió mal y Peter le dio el pitazo a Voldemort y pasó lo que ya saben. Esto no queda del todo claro en la película y solo se siente que Peter le dijo a Voldemort a modo de chisme su ubicación, y este acto es más que eso porque sobre Sirius cayó todo el peso de la maldición de sus amigos, por eso se dejó encarcelar en Azkaban, por la culpa que le producía el saber que de cierto modo por su culpa sus mejores amigos habían fallecido. Esto sin duda alguna le habría dado una capa más grande a la complejidad de Sirius Black y no se dejarían tantas cosas al aire. Entiendo que esto tal vez se hizo para darle ritmo a la escena, pero aún así siento que era demasiado importante para entender bien la historia. En fin, cuando Sirius y Lupin hacen que la rata otra vez se convierta en Pettigrew, lo hacen confesar que le entregó a los Potter, así es que están a punto de mauriciarlo, pero Harry los detiene, diciéndoles que lo van a llevar al castillo para que los dementores le den el beso, dando el mayor efecto mariposa de toda la saga. Así es que bajan por el túnel, Sirius se disculpa con Ron por lo de la pierna, y tenemos uno de los momentos que para mí son de los más lindos de toda la saga, pues Cuarón nos regaló este bello plano de Sirius mirando a Hogwarts. Le dice
dice a Harry que no olvida cuando cruzó esas puertas y que quisiera volver a hacerlo como un hombre libre. Qué bueno que no escucharon cómo se me partió el corazón. Harry les dice que los detuvo de mauriciar a Peter porque sabe que su padre no hubiera querido que sus amigos fueran asesinos, así es que va a entregar a Peter para probar su inocencia y pueda ser libre. Además, lo más lindo de la escena es que Sirius, con voz algo apenada, le dice que si quiere tener una vida diferente, le sugiere que puede vivir con él, pero que al mismo tiempo entiende si no quiere. Güey, es que me parte el corazón, y más por lo que se viene, pues Harry no tiene oportunidad de contestar, porque justo en ese momento sale la luna llena y Lupin no tomó su poción, por lo que se comienza a transformar en hombre lobo. Y güey, no puedo decir algo de esta escena que no sea es puto cine. Sirius intenta contener a su amigo, pero es imposible y lo saca volando. Pettigrew aprovecha esta confusión para escaparse convertido en rata, reforzando el efecto mariposa y, o sea, es que vean este plano de Lupin y la luna. Y cuando está a punto de atacarlos, llega Snape a protegerlos. Y sé que es una pequeña escena, pero 1000 veces prefiero esta escena en la película que en los libros. Porque en el libro Snape está mimido por el ranazo que se metió, pero aquí sale del túnel y protege con su cuerpo a Harry, Ron y Hermione, recibiendo el chingadazo. Es por momentos como estos que digo que el Snape de los libros es asqueroso, pero el de las películas es alguien con quien te puedes llegar a encariñar. Y llega Sirius a pelear de nuevo con su gran amigo. Y por cierto, si se dan cuenta, en el fondo se puede ver de nuevo cómo Snape protege al trío. Y la pelea entre Lupin y Sirius también me duele. De entrada porque Sirius está en completa desventaja, pues por su encierro en Azkaban está débil. Pero sobre todo me duele por esos dos amigos que cuando eran adolescentes salían a divertirse por los terrenos, ahora están peleando a muerte. Harry llama la atención de Lupin y cuando este lo va a atacar, escucha a lo lejos el sonido de otro lobo, así es que se va hacia allá, dejando a Sirius malherido. Harry lo sigue y lo encuentra a la orilla del lago desmayado, y Cuarón se mamó con esto porque presenta a los dementores congelando todo el lago. Y es que sí, hay toda una parvada de dementores. Harry intenta luchar con ellos por medio del Patronus, pero son tantos que le es imposible, así es que literal le hacen un gank, ustedes saben de lo que hablo, y consiguen sacarle el alma a Sirius, cuando a lo lejos Harry ve un Patronus de cuerpo completo con forma de alce, que ahuyenta a todos los dementores. El alma de Sirius vuelve a su cuerpo y Harry cae desmayado. Güey, ¿qué te digo? Si no fuera por el copy dejaría toda la escena completa, pero es que esta madre es absoluto cine. Harry despierta algunas horas después diciendo que vio a su papá en el lago, pero Hermione le interrumpe diciendo que han capturado a Sirius y le van a sacar el alma. Entonces llega Dumbledore y le dicen todo, que Sirius es inocente y el verdadero culpable es la rata de Ron. Dumbledore les cree, pero su metralleta no es cierto. Dumbledore les cree, pero sabe que nadie le va a creer a unos niños de 13 años. Hace sufrir a Ron un poco y le tira la indirecta a Hermione de dar 3 giros, regresar a sus pasos y si lo consiguen, más de un inocente se va a salvar. Y con ustedes, lo que yo creo es el mayor error de Rowling, que es fecha que por más explicaciones que dé, nomás no puede terminar de llenar este agujero de guión. Hermione entiende la indirecta y junto con Harry viaja en el tiempo a través de un giratiempo y se dirigen a la casa de Hagrid, pues ahí comenzó todo. Y vean este plano loco. Ellos se ven a sí mismos cuando Hermione le da una piña a Malfoy y cuando él y sus amigos se dirigen a ellos, se esconden y Hermione le revela que ese giratiempo se lo dio la profesora McGonagall para poder asistir a más clases que sus demás compañeros. Es por eso que a veces aparecía de la nada en el salón sin que nadie la viera. Y ahora les digo el problema de haber viajado en el tiempo, pero déjate describo la escena. Resulta y resalta que ellos se esconden detrás de las calabazas viendo la conversación que sus yo del pasado tienen con Hagrid. Harry ve a la rata y se quiere ir a atacarla, pero Hermione se lo impide porque si interfiere en los sucesos podrían llegar a pasar cosas muy malas y se dan cuenta que se aproxima Dumbledore con el ministro y nomás no salen, así es que Hermione agarra una piedra y la avienta a un jarrón y después le avienta una a Harry, así es. Fue ella quien aventó esas piedras, o sea que ya hubo por mínimo un viaje del tiempo anterior. Sus yo del pasado salen y se dirigen a las calabazas, entonces Harry y Hermione se pasan a detrás de los árboles, y lo que escuchó Hermione era la misma Hermione detrás de ella. En fin, cuando los del pasado se van a ver la ejecución, ellos se dirigen a salvar a Buckbeak, y aquí está lo que yo considero el primer error. Pues ok, como sabrán, antes de este viaje, por mínimo ya se realizó uno anterior, y en ese no lograron salvar a Buckbeak, pues el mismo Dumbledore les dice en el hospital, si tienen éxito, más de un inocente se salvará. Así es que en la línea que vimos primero, no lograron salvar a Buckbeak. Por ende, los siguientes acontecimientos no se podrían haber dado porque él es de gran importancia. Pero bueno,
Como pueden, logran salvar a Buckbeak y se lo llevan al bosque prohibido, y ven cómo es que Lupin entra al sauce boxeador seguido por Snape, así es que no les queda de otra que esperar a que salgan. Y en lo que esperan, Harry le cuenta lo que vio en el lago a Hermione, asegurando que fue su padre quien hizo el Patronus que ahuyentó a los dementores, y cuando ven que todos salen del sauce, Harry le cuenta la propuesta de Sirius y él con toda la ilusión del mundo le dice que se irá con él al campo. No me duele, güey, me quema, me lastima. Entonces llega el momento de la transformación de Lupin, así es que siguen a Harry del pasado justo en el momento que le da un cocazo a Lupin, y la Hermione Prime le hace un aullido para atraerlo. Así es, el aullido que se escuchó en la primera línea fue de Hermione. Lupin los persigue y terminan siendo salvados por Buckbeak, que vuelve a lo mismo. Esto no era posible en el primer viaje en el tiempo, pues ellos no consiguieron liberar al pájaro, por lo que no podrían ser salvados por él, dando el resultado de una posible maurición, lo que es un problema por lo que se viene a continuación, pues se dirigen al lago en donde se da el ataque de los dementores, y Harry observa todo el ataque esperando a que llegue su padre, pero esto no sucede, y Harry se da cuenta que quien realmente hizo el Patronum fue él. Así es que se planta y conjura un Patronus de cuerpo entero. ¡Expecto Patronum! Y pedazo de escena, o sea, diría que es mi escena favorita de toda la película, porque mientras en la primera línea el soundtrack es de suspense o incluso llega a ser tétrico, el de esta escena es tan bello que incluso lo tengo en mi playlist que uso para dormir, porque esos coros son toda la definición de esperanza. Además, este plano con un Harry de un lado y un Harry del otro simplemente es cine. Otra cosa que es opinión personal, me gusta que en esta escena está Hermione, pues en el libro no es así. Y aquí al menos hay una testigo del gran mago que es Harry. Ahora lo que hacen es con ayuda de Buckbeak llegar a la torre más alta del castillo, en donde está encerrado Sirius, y con un bombarda lo liberan. Y sí, de nuevo me gusta más esto en la película porque lo hacen ver más épico, mientras que en el libro nomás es un alojo mora muy simple. Y con ustedes otra escena que también amo y atesoro con todo mi corazón. Harry le dice a su padrino que si quiere ir con él, pero él le dice que no, pues al escaparse Pettigrew no tiene el modo de demostrar su inocencia, y esto conlleva a no poderle dar un futuro digno a Harry, pero a él le basta con que él sepa la verdad. Pero lo que más me gusta es esto. Tú debes estar aquí, Pero eres inocente. pero tú lo sabes. Y eso es más que suficiente. Creo que ya te lo han dicho, pero luces igual que tu padre. Menos los ojos. Sacástelos de Mi madre. Es cruel que pasara más tiempo con James, Lily y no contigo. Pero entiende, quienes nos aman jamás nos dejan y siempre estarán aquí. Cuando Sirius le dice a Harry, es cruel que pasara más tiempo con James y Lily y no contigo, es algo que le duele de verdad. Se nota que carga con la culpa y con ese sentimiento de haber fallado, no solo por no haber protegido a sus amigos, sino por no haber estado ahí para Harry cuando más lo necesitaba. Y eso pues claro que le duele, porque sí, Sirius amaba a James como un hermano, pero también quería a Harry como un hijo. Así es que no está hablando solo de los que murieron, también está hablando de sí mismo, de todo lo que perdió y de lo que no pudo vivir. Ahora, cuando dice, pero entiende, quienes nos aman jamás nos dejan, aquí se refiere directamente a sus padres, pues el amor de Lily salvó a Harry de Voldemort, y a lo largo de la saga ese mismo amor lo sigue protegiendo. Y no hablo de magia en el sentido literal, sino de algo más profundo, la idea de que el amor verdadero no desaparece, incluso si la persona ya no está. Además que para mí es un pequeño adelanto de lo que veríamos en la siguiente película, cuando ellos aparecen en el cementerio. Y después Sirius le toca el pecho y le dice, siempre estarán aquí. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido que alguien que ya no está físicamente con nosotros sigue presente de alguna forma, en un recuerdo, en un consejo que nos dieron, o en cómo actuamos o vemos la vida. Esa, para mí, es la verdadera magia, lo que el amor deja en nosotros. Aunque también siento que hace referencia a que Sirius sabe que no se puede quedar con Harry, que no puede protegerlo como quisiera, y como en un principio se lo había propuesto. Pero le está diciendo, sin decirlo directamente, que aunque se vaya, no estará solo, ya que también lo lleva en su corazón.
Sirius se va montado en Buckbeak y Harry y Hermione regresan a la enfermería. Ya como uno de los últimos puntos es que, como ustedes saben, en general ver esta película es algo extraño, y no lo digo para nada en el mal sentido, pues la dirección de esta película es tan hermosa que realmente te hace sentir parte de la historia, cosa que la verdad jamás se volvería a repetir en la saga. Digo esto porque la película está plagada de detalles cinematográficos, pero mi favorito es este plano, que la verdad es que no sé cómo se llama, pero es el de acercarse cuando inicia una escena y alejarse cuando termina. Esto lo vemos por primera vez al mero inicio de la película, pues la cámara hace un acercamiento a la ventana de la habitación de Harry, pero en cuanto él consigue el Lumos Maxima, de nuevo la cámara sale por esa ventana, y al cerrar la escena, la cámara vuelve a la habitación por medio de la misma ventana. Después veríamos este mismo recurso en la clase de defensa contra las artes oscuras. Cuando inicia la clase se hace un acercamiento al armario, y cuando culmina la clase se cierra de nuevo con un acercamiento a este. La siguiente vez es con el Patronum, pues se ve que este se acerca de frente a Harry, y cuando termina, de poco a poco se va alejando. También lo vemos cuando liberan a Sirius, pues primero es un acercamiento hacia la celda de él y después un alejamiento para que observemos que de fuera llegó Hermione. Y mi favorito sin duda es el del viaje del tiempo, pues cuando ellos están corriendo, la cámara pasa por detrás del reloj, pero en cuanto ellos llegan a la enfermería, ahora la cámara pasa por enfrente del reloj, cerrando el círculo y su viaje por el tiempo. Simplemente cine. Ellos llegan a la enfermería y Dumbledore se hace loquito, y cuando entran ven como sus otros yo van al pasado, que yo me pregunto ¿para qué van si ya no hay nada que arreglar? Lo que me hace a mí pensar ¿cuándo fue realmente el primer viaje? Y si esto es realmente un bucle infinito. Y esto para mí es el mayor problema de la película. Y otro que igual es muy grave y se me estaba olvidando, y es el hecho de que Fred y George, teniendo el mapa, nunca se les hizo raro que su hermano durmiera al lado de un tal Peter Pettigrew, que aunque JK ha intentado dar una explicación de este suceso, en lo personal a mí no me convence ninguna. No podemos culpar a Cuarón de esto, pues ya es un defecto de la obra original, ya que siento que JK con esto se escupió a su misma obra, pues después intentaría eliminar a los giratiempo de una forma por demás risible, dejando en claro que no se la pensó bien a la hora de implementar este nuevo objeto. Ya al final del curso, Harry va a la oficina de Lupin y se da cuenta que está empacando sus cosas para irse, pues el culebro de Snape difundió el rumor de que él era un hombre lobo, y muchos padres enviarán cartas para exigir su despido, y aunque sabe que Dumbledore lo va a defender, no lo quiere meter en más problemas. Entonces se va, y como ya no es su profesor, no le da culpa dejarle en su poder el mapa del merodeador, y el hecho de que Lupin se tenga que ir al final del curso también duele, y bastante, porque justo cuando por fin Harry encuentra a un adulto que lo entiende de verdad, que no solo fue amigo de sus papás, sino que también lo guía con empatía, con calma y con paciencia, se va. Y no porque quiera, sino porque sabe que ya no lo van a dejar quedarse. Durante todo el año, Lupin fue ese profesor que muchos hemos tenido alguna vez, el que cree en ti cuando ni tú sabes qué estás haciendo, el que hace que todo parezca más fácil, el que incluso enseña con pasión. Fue probablemente uno de los mejores maestros que ha pasado por Hogwarts, y que tenga que renunciar, sí, también tiene que ver con el miedo y el estigma. J.K. Rowling, como les dije, mencionó alguna vez que los hombres lobo en su historia eran una metáfora para hablar de enfermedades estigmatizadas como el VIH, cosas que asustan más por ignorancia y prejuicio que por lo que realmente son. Lupin tomaba su poción cada mes, se cuidaba y nunca puso a nadie en riesgo, hasta esa noche, porque esa noche se le olvidó tomarla, y eso sí fue grave. Se transformó frente a estudiantes, y si no hubiera estado Sirius y Snape, ahí las cosas pudieron acabar muy mal. Lupin lo sabe, él mismo reconoce que no puede exigir confianza cuando él falló en el momento más delicado, así es que renuncia. No solo por la presión social, sino porque en el fondo siente que ya no puede asegurar que no sea un peligro para los demás. Y ahí está lo triste, porque no es un villano, no es alguien descuidado o peligroso por gusto. Es un hombre que ha vivido con culpa y con vergüenza y sobre todo con rechazo. Y aún así ha seguido adelante con dignidad, pero en el fondo siente que no merece un lugar estable y que siempre tiene que irse antes que lo corran. Esto queda más que claro en el libro del Príncipe Mestizo. Y tal vez lo que más duele es que esto no es solo ficción, porque en el mundo real, aún en los tiempos en los que estamos donde supuestamente hay más inclusión, existen personas como Lupin.
personas con alguna condición, enfermedad o historia que los margina, gente que se esfuerza todos los días por demostrar que pueden, que valen y que no son un riesgo. Pero aún así, muchas veces no se les da la oportunidad, porque pesa más el prejuicio que todo lo bueno que tienen para ofrecer, y eso tristemente no se arregla con magia. Harry se dirige al comedor donde Finnegan le dice esto. ¿Puedo subirme en ella, Harry? Después de ti, claro. Pues resulta que alguien le envió una saeta de fuego, la escoba más rápida del mundo, y si no estoy mal, en el libro es una escoba que usan los jugadores profesionales. Y para que Harry sepa quién la envió, también llegó junto con una pluma. Así es que sale a probarla y con esto termina Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Porque güey, hasta los créditos son good. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.